Bueno, continuando con este diplomado de Delitos de Administración Pública, Lavado de Activos y Crimen Organizado, tengo esta noche el privilegio de dirigirme a ustedes a fin de hablar sobre una institución novedosa en el Perú, que es el tema de la extinción del dominio, regulada en el Decreto Legislativo 1373. Este es el tema que nos va a ocupar esta noche. Sobre esto me voy a dedicar a hablar, así que sin más preámbulos, entro directamente en cuento, como se dice. Bien, ¿qué es la extinción de dominio? Es la primera pregunta que yo quiero responder. La extinción de dominio, como su mismo nombre lo indica, es la pérdida del señorío o el poder que alguien tiene sobre una cosa, ¿cierto? Porque no merece tenerla al no haberla adquirido de manera lícita. En este país solo se puede ser propietario cuando se adquiere un bien de manera lícita. Cuando se adquiere un bien de manera ilícita, a esa persona no le protege el derecho de propiedad. Entonces, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial por medio de la cual se le quita, se le deja sin el poder o dominio que tiene alguien sobre una cosa, por el hecho de haberla adquirido de manera ilícita. Por el hecho de haberla adquirido de manera ilícita. Esto es una situación que se ventila en un proceso cuya demanda inicia el Ministerio Público hace la demanda de extinción de dominio. El trámite es muy parecido al de un proceso civil. Se hace una demanda de extinción de dominio, esa demanda se corre traslado a la defensa, se contesta la demanda, se hace una audiencia de admisión de pruebas, de ecuación probatoria y se emite sentencia. Si la sentencia es fundada, si el juez le da la razón al Ministerio Público, la persona pierde respecto de los bienes el dominio, el poder. No estamos diciendo expropiación. No estamos diciendo expropiación, estamos diciendo dominio. ¿Por qué? Porque aun cuando formalmente esta persona aparezca con el bien a su nombre, aun cuando incluso pueda tener este bien registrado, técnicamente no es una expropiación, porque no le estás quitando su propiedad, no le puedes quitar lo que nunca ha tenido, porque la propiedad solamente se adquiere de manera lícita, solo se adquiere a través de actos jurídicos. Siguiente. El derecho de propiedad en el Perú, como todos nosotros sabemos, es un derecho que está reconocido en el artículo 70 de la Constitución. Siguiente. Y el derecho de propiedad dice, según la Constitución, que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie se le puede privar de su propiedad por causa, seguridad nacional o necesidad pública. Sin embargo, hay una nota distintiva acá, hay una nota característica acá, hay algo que es muy importante tener en cuenta acá, que es que la propiedad se garantiza, ¿cierto? Solo cuando se ejerce en armonía con el bien común. Solo cuando se ejerce dentro de los límites de la ley. Y obviamente cuando se adquiere de forma legal. Una propiedad que no se adquiere de forma legal, una propiedad que se adquiere de forma ilícita, no merece protección alguna. No merece protección de ninguna naturaleza. Siguiente. Entonces, la propiedad tiene que usarse en armonía con el bien común y dentro de los límites señalados en la ley. Así es como se tiene que adquirir la propiedad. Siguiente. Es un derecho fundamental, la propiedad sin duda, pero solamente la propiedad adquirida de manera lícita, o sea, dentro del marco de la ley. Cuando se adquiere patrimonio, se adquieren bienes con actividades ilícitas, no existe un derecho de propiedad real. O sea, jurídicamente no se adquirió nunca propiedad. Esto es seguramente de facto, hay un dominio, hay un poder sobre el bien, pero no se puede hablar jurídicamente que existe una propiedad. Entonces, al no haberse consolidado esa situación jurídica, no estamos hablando de una propiedad. Siguiente. Cuando revisamos el acto jurídico previsto en el artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es necesario para su validez que tenga fin lícito. Si el acto jurídico no tiene fin lícito, si el fin es ilícito, obviamente el acto jurídico no es válido.
hay un problema de ineficacia estructural y el acto jurídico nunca existió. El acto jurídico es nulo en esa medida cuando se han actuado y conseguido bienes de forma ilícita, no existe propiedad. Técnicamente no existe propiedad, por lo tanto, lo que se hace es extinguir el dominio porque se ha trabajado al margen de lo que dice la ley. Siguiente. El Código Civil también regula este tema. El artículo 923 del Código Civil, cuando define la propiedad, dice la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien y debe ejercerse en armonía con el bien social, el interés social y dentro de los límites señalados por ley. El Código Civil, como hemos visto hoy día, en la parte de acto jurídico, en la parte de derechos reales, en la parte de propiedad, de derechos reales, nos dice esto, que la propiedad solo se adquiere y se conserva y se usa en interés social y dentro de los límites previstos por la ley. Entonces, el Código Civil, en los artículos de acto jurídico, en la parte general del Código Civil, que es el acto jurídico, así como en ya los libros posteriores, como es el libro de derechos reales, dejan claro este tema, que la única propiedad que merece protección es la propiedad que se ha adquirido conforme a ley, la propiedad que se ha adquirido de acuerdo a ley. Porque la otra propiedad es una propiedad entre comillas, porque nunca surgió, porque nunca nació, porque en todo caso no tiene ninguna validez. Lo único que se ejerce respecto de esos bienes es dominio, es poder, es señorío, es disfrute, pero jamás, jamás propiedad ilícita. Por lo tanto, con este proceso de extinción de dominio, lo que se busca es que el Estado recupere esos bienes. Siguiente. Todos sabemos, somos conscientes, todos sabemos, tenemos claro un tema. Todos tenemos claro el tema de que no existe un éxito en la lucha contra el lavado de activos en el Perú. El lavado de activos surgió, como en algún momento les expliqué en alguna clase que tuvieron conmigo, tal vez sobre el lavado de activos, si en algún momento lo hemos tenido. Cuando me tocó hablar de lavado de activos, yo les dije algo que es fundamental. El patrimonio criminal hace mucho daño. El patrimonio criminal afecta en demasía. El patrimonio criminal genera algunas situaciones, como voy a poner a continuación. A ver, miremos acá. Cuando existe patrimonio criminal, ese patrimonio criminal se debe combatir. El patrimonio criminal se debe combatir. ¿Por qué el patrimonio criminal se debe combatir? ¿Por qué el patrimonio criminal tiene que combatirse y tiene que perseguirse? Porque este patrimonio criminal le da poder. Le da poder al criminal. Hace que el criminal, con ese patrimonio, sea fuerte. Tenga buenos abogados, tenga poder de corrupción, ¿cierto? Tenga posibilidad de expansión, reinvierta, ¿cierto? Reinvierta, se globalice. Entonces, el patrimonio criminal se debe combatir. ¿Y por qué se debe combatir el patrimonio criminal? Se debe combatir por política criminal. El patrimonio criminal se debe combatir por política criminal. Porque solo cuando se combate, solo cuando se derrota, solo cuando se erradica el patrimonio criminal, solo en ese escenario es posible combatir de manera eficiente, de manera eficaz, la criminalidad. Hay algo bien cierto. Crimen con poder económico es crimen con muy pocas posibilidades de derrotar. El crimen con poder económico es un crimen fuerte, es un crimen sólido, que pone en jaque al Estado peruano, que pone en jaque a las instituciones y que lo puede hacer retroceder. Entonces, este patrimonio criminal siempre ha sido la idea combatir.
Y siempre la idea ha sido combatir a través de figuras como el comiso. El comiso. El comiso, ¿qué cosa es? El comiso está previsto en el artículo 102 del Código Penal. El comiso está previsto en el artículo 102 del Código Penal. ¿Y qué es el comiso? El comiso es una consecuencia accesoria de la condena. ¿Cómo así? Cuando hay condena, una consecuencia accesoria es el comiso de los bienes adquiridos por el delito, materia de condena. Entonces, el comiso previsto en el artículo 102 del Código Penal es una consecuencia accesoria a la condena que consiste en, cuando hay condena, el Estado se queda con los bienes adquiridos por el delito en materia de condena. Este comiso es lo que normalmente se ha hecho en el mundo. ¿Para qué? Para combatir el patrimonio criminal. Esto quiere decir que la forma que tenían los estados de combatir el patrimonio criminal era a través del comiso, consecuencia accesoria. Era a través del comiso que se hacía respecto de los bienes que se habían adquirido con el delito en materia de condena. Muy bien. Pero ese comiso, que era una consecuencia accesoria a la condena, que era que pasaban a poder del Estado los bienes que se había demostrado que se habían adquirido con el delito en materia de condena, por el principio este de que no se puede tener patrimonio criminal, esto a veces se dificultaba. ¿Y por qué se dificultaba eso? ¿Por qué no era fácil hacer comisos? Era fácil en teoría, pero en la práctica era complicado. ¿Por qué? Porque habían varias conductas que buscaban ocultar, que buscaban intercalar, que buscaban integrar. ¿Qué cosa? El patrimonio criminal. Que buscaban intercalar, que buscaban buscar el patrimonio criminal. Que buscaban ocultar e intercalar el patrimonio criminal. Entonces, como habían esas conductas que buscaban ocultar, intercalar el patrimonio criminal, esas conductas se consideraron un delito independiente, lavado de activos. Entonces, ¿qué cosa es el lavado de activos? El lavado de activos no es sino cualquier conducta que busca que ocultar, que busca que esconder, que busca que evitar la incautación y el comiso del patrimonio criminal. Entonces, cualquier conducta que buscaba dificultar el comiso, cualquier conducta que buscaba evitar la identificación de los bienes conseguidos con delito, es lavado de activos. Entonces, durante muchos años, la política criminal desde el año 88, fue así en el Perú, desde el año 88 en el mundo, en realidad, se ha venido llevando a cabo así. La política criminal se ha dado así. A ver, lo voy a resumir de una manera que voy a pretender que sea sencilla. Primero, no se adquieren bienes, patrimonio, con delito. Dos, ¿por qué no se adquieren bienes, patrimonio con delito? Porque así lo dice el artículo 140, el 923, el 70 de la Constitución, esto del Código Civil, etc. En este país no está permitido adquirir bienes como consecuencia del delito. No se puede adquirir patrimonio como consecuencia del delito. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Dos, cuando se adquieren bienes con delito, cabe el comiso. ¿El comiso qué cosa es? El comiso es
El comiso es que pasa a poder del Estado, pasa a poder del Estado los bienes ilícitos cuando hay sentencia condenatoria. Cuando hay sentencia condenatoria en el delito fuente. Cuando hay sentencia condenatoria en el delito fuente, pasan a poder del Estado los bienes ilícitos. Cuando hay sentencia condenatoria en el delito fuente. Sin embargo, ese comiso a veces se dificulta. Ese comiso a veces se dificulta porque se esconden, porque se intercalan, porque se transportan, porque se guardan esos bienes. Por eso es que ese comiso se dificulta, porque esos bienes ilícitos se esconden, ocultan, intercalan. Estas conductas de esconder, ocultar, esquilar se llaman lavado de activos. Entonces, ¿cómo nos hemos venido manejando en la historia del Perú? Siempre ha estado claro esto. No se adquieren bienes como consecuencia de delito. Eso ha estado claro siempre. Eso siempre ha sido claro. Meridianamente claro, diría yo. Siempre ha sido claro y absolutamente claro que no se adquieren bienes patrimoniales como consecuencia de delito. Esto siempre ha estado claro en la historia del Perú. No recuerdo ningún código civil ni ninguna legislación de ninguna época de la República que nos diga que se pueden adquirir bienes con delito. Eso no era posible, ni ha sido posible ni será posible. No se pueden adquirir bienes con delito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos bienes, el comiso era la solución. Pasaban a poder del Estado cuando había sentencia condenatoria firme por el delito fuente. Muy bien. Durante siempre, los delincuentes sabían que en algún momento le podían quitar sus bienes ilícitos. Entonces, ¿qué hacían esos delincuentes cuando suponían o sabían que le iban a quitar sus bienes ilícitos? Lo que hacían era lavarlos. ¿Qué era lavarlos? Darles una apariencia de licitud. Darles apariencia de licitud. El lavar era aparentar licitud. Lavar era aparentar licitud. Y cuando se lavaba, se aparentaba licitud a un bien ilícito. ¿Y para qué se aparentaba licitud a un bien ilícito? Para que no se lo quiten, pues para evitar el comiso. Muy bien. ¿Cuál fue la política criminal? La política criminal fue, lo voy a poner así, comisar. Comisar en gran medida. Comisar en gran medida. Esa era la política criminal. Comisar en gran medida. ¿Cuál más? A partir de la Convención de Viena de 1988, Viena, Austria, estas conductas de aparentar licitud, de esconder, de ocultar bienes ilícitos para que no los comisen, se vuelve delito. O sea, el lavado de activos, que existió siempre, a partir del 88 en la Convención de Viena se decide que se vuelva delito. Entonces, ese lavado, ese esconder, ese camuflar, ese intercalar, ese mezclar dinero sucio con limpio para que aparentar licitud, eso que siempre se hacía, a partir del 88 se vuelve delito. ¿Cierto? O sea, no es que se crea la figura de lavado en el 88 en la Convención de Viena, no, la figura de lavado siempre existió. Lo que pasa es que a partir del año 88 esto se vuelve delito. Se vuelve delito. Cuando esto a partir del año 88 se vuelve delito, ¿cierto? Lo que se hace es, como política criminal, volverlo delito, ¿para qué? Para desincentivar estas acciones de evitar comisos. Entonces, ¿qué se pretendía cuando se creó el delito de lavado de activos? Se pretendía reprimir. Se pretendía conseguir de una manera rápida, de una manera pronta, comisos. O sea, ya estoy llegando a lo que quiero llegar. El comiso no pocas veces se veía afectado. ¿Cuándo el comiso se veía afectado? No pocas veces el comiso se veía afectado, y el comiso en ocasiones se veía afectado. ¿Cuándo? El comiso en ocasiones se veía afectado cuando había lavado de activos. Cuando había lavado de activos.
Entonces, ¿cuál fue la gran idea de los legisladores? Al lavado de activos lo volvemos delito. Con lo cual, la gente ya no va a hacer lavado de activos porque como es delito ya se van a olvidar del lavado de activos. Ya no van a ocultar, ya no van a mezclar, ya no van a transportar, ya no van a trasladar, ya no van a intercalar, ya no van a hacer ningún acto de lavado. Ya no van a hacer ningún acto de lavado. ¿Por qué? Porque ya el lavado es delito. Entonces, ¿cuál era la teoría? Con el lavado de activos vuelto delito, ya nadie va a lavar. Y si nadie va a lavar, los comisos van a aumentar. Gran falacia, gran falsedad, gran fracaso, gran fiasco. El lavado de activos se creó en el año 88 con la Convención de Viena. El lavado de activos es delito desde el año 88 con la Convención de Viena, ¿sí? Sin embargo, el lavado de activos nunca ha servido para nada. ¿Por qué? Hablo del Perú. Hablo del Perú. Porque en el Perú, lo voy a escribir así, no hay éxito. No hay condenas. El lavado de activos en el Perú, voy a ponerlo más grande todavía, no funcionó. En un libro que estoy escribiendo, estoy analizando el subsistema del Perú de lavado de activos y estoy explicando cuáles son las razones por las que el lavado de activos en el Perú no funcionó. No es el caso comentarlo hoy día. Sin embargo, el lavado de activos no funcionó. No funcionó. ¿Por qué no funcionó el lavado de activos? ¿Por qué no funcionó? N razones. Pero el lavado de activos, lo cierto es que en el Perú no funcionó. No hay condenas, no sirvió ese subsistema de lavado de activos, no se consiguió éxito, lo único que fue un gasto millonario de dinero y al final no sirvió para absolutamente nada. Entonces, en esa medida, ¿cuál fue un esfuerzo desesperado ya del legislador ante el fracaso del lavado de activos y la nula recuperación de dinero maculado, la nula recuperación de activos sucios, o casi nula, casi inexistente? ¿Cuál fue la solución? La solución fue ir de manera autónoma, contra los bienes. Ir de manera autónoma contra los bienes. Ya no ir de manera accesoria únicamente. Se sigue yendo de manera accesoria vía comiso, porque ustedes saben el comiso ¿qué cosa es? Una consecuencia accesoria del artículo 102. Entonces, ¿se va a ir de manera accesoria con los bienes? También, pero ya en menor medida. Lo que va a hacerse ahora es irse de manera ya no accesoria, sino de manera autónoma contra los bienes. O sea, no se va a tener que esperar resultas de un proceso penal para hacer un comiso. Se va a ir directamente con la extinción de dominio sobre los bienes sin necesidad de esperar un comiso al final del proceso. Se va a ir de saque contra los bienes de manera autónoma, de manera independiente, en un proceso más rápido, en un proceso más célere, para ver si así sí funciona. Entonces, yo le tengo mucho de respeto a esta figura de extinción de dominio, porque yo sí creo que esta figura de extinción de dominio podría en alguna medida servir. Yo sí creo que esta figura de extinción de dominio en alguna medida podría ser de utilidad. ¿Para qué? Para solucionar en el mediano o en el corto plazo el gran fiasco, el gran fracaso que ha significado el tema de la lucha contra el dinero sucio en este país, contra estos activos maculados. A ver, solamente 30 segundos, paramos un segundito, 30 segundos. Bien, entonces, continuando, les había dicho que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas anterior, consistentes en ¿qué? En la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación de naturaleza alguna para su titular. La idea era que
era una pérdida de dominio a favor del Estado. No existía ninguna contraprestación de ninguna naturaleza para su titular. La idea era que esto se tenía que hacer sin contraprestación. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a contraprestar? Solamente se le quita el bien, solamente el bien pasa a poder del Estado. No puede haber contraprestación de ninguna naturaleza por una razón. ¿Cómo va a haber contraprestación? No es posible que exista contraprestación si la naturaleza del bien es una naturaleza de bien ilícito. Simplemente esa persona no tiene derecho de tentar, no tiene derecho de usar un bien que es ilícito. ¿Cuál es la idea? Ese bien ilícito se le va a solicitar entregar al Estado, se le va a solicitar que se le entregue al Estado, se va a perder el derecho de dominio, sin importar quién lo tenga. Lo puede tener el heredero, lo puede tener el vecino, lo puede tener el amigo, o lo puede tener el mismo que cometió el delito. Lo cierto es que un bien ilícito no tiene nadie derecho a tenerlo. Así sean los hijos de la persona y la persona haya muerto. No es posible tener bienes de naturaleza ilícita. Siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de este proceso de extinción de dominio? Este proceso de extinción de dominio, ¿qué naturaleza tiene? Lo primero que les tengo que decir es que no es una pena. Un proceso de extinción de dominio no puede ser ninguna pena. No es una pena ni accesoria ni principal. ¿Por qué? Porque el dominio se extingue en un proceso que no es penal. Así que no puede ser una pena. No puede ser una pena ni accesoria ni principal. No es una pena. Su ámbito, sí, eso sí, es más amplio que el del delito. Tiene un amplio más amplio que el delito. Es únicamente una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. ¿En qué consiste esa consecuencia patrimonial de actividades ilícitas? Consiste en que los bienes van a pasar por orden de un juez, luego de un debido proceso, al determinarse el carácter irregular de la propiedad, a dominio del Estado. El particular va a perder el dominio y ese dominio va a pasar al Estado, sin ninguna contraprestación, sin ninguna otra situación. Solo pasa por el Estado. Y sin importar quién tenga el bien. El bien pudo que ya no lo tenga el que ha cometido el delito, pero basta que ese bien tenga un familiar, ese familiar tampoco lo tiene que tener porque no tiene derecho a tenerlo, porque hasta para heredar solo se hereda a los hijos, a los nietos, a las personas en línea colateral o en línea recta o en línea descendiente, solo se puede heredar bienes lícitos, jamás bien ilícito. Porque yo heredo lo que es mío, nunca heredo lo que nunca llegó a serlo por ser ilícito. En esa medida, el juez es el que va a decidir esto luego de un proceso en el que te tenta el bien, en el que tiene el bien, en el que usa y usufructo del bien, va a tener todo el derecho para alegar, para decir, para manifestar que ha adquirido el bien de manera lícita. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de un proceso de extinción de dominio? ¿Qué naturaleza tiene un proceso de extinción de dominio? Primero, es una acción pública. Luego vamos a ver por qué es una acción pública. Luego, es una acción directa. Luego, es una acción autónoma. Luego, no forma parte del poder punitivo del Estado. Y como no forma parte del poder punitivo del Estado, no se le puede trasladar ninguna garantía referida al delito. No es posible que se le trasladen garantías constitucionales referidas al delito. ¿Por qué? Porque no hace parte del poder punitivo del Estado. Y al no hacer parte del poder punitivo del Estado, no se le pueden trasladar garantías constitucionales referidas al delito. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Más. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la extinción de dominio? Estas características de la extinción de dominio, vamos a verlas a continuación. La primera característica que ya les había mencionado, y había adelantado algo, vamos ahora sí a empezar una por una a explicarle con detalle, es una acción autónoma. ¿Qué quiere decir que es una acción autónoma? Que tanto sustantivamente, procesalmente, como probatoriamente, es un derecho independiente.
de los derechos sustantivos procesales, penales, civiles, mercantiles y otras materias jurídicas. Se investiga al margen de la acción penal. No interesa el resultado del proceso penal. Únicamente interesa el nexo o relación entre el bien a extinguir y la actividad ilícita y cualquier causal enumerada en la ley de extinción de dominio. No se necesita una condena. Por eso es que se dice que es una acción autónoma. No necesita que el sujeto al que se le van a quitar los bienes haya sido condenado por el delito. Miren, cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia que hay entre comiso y extinción de dominio? Cuando me preguntan cuál es la diferencia que hay entre el comiso y la extinción de dominio, yo lo explico muy simple. ¿Yo qué digo cuando me preguntan cuál es la diferencia entre comiso y extinción de dominio? Yo digo, la diferencia entre comiso y extinción de dominio es muy simple. El comiso necesita, para que se produzca, para que exista comiso, se necesita previa sentencia condenatoria. El comiso únicamente procede previa sentencia condenatoria por delito fuente. El comiso es accesorio. El comiso es accesorio. El comiso es accesorio de una condena. Obviamente, el comiso espera al final del proceso. Y la posibilidad de que haya comiso está supeditada a una previa sentencia condenatoria, es accesoria a la condena por el delito fuente. Por lo tanto, para que los bienes al final puedan ser comisados, normalmente se trabaja con una medida de coerción previa al comiso, una medida de coerción para asegurar comiso. Y esa medida de coerción para asegurar comiso es una medida que se conoce como el nombre de medida de incautación. La incautación es una medida de coerción previa, ¿para qué? Para asegurar un futuro comiso. Entonces, esto es el comiso. Una consecuencia accesoria. Requiere sentencia previa condenatoria. Por delito fuente, se realiza al final del proceso. La extinción de dominio, ¿en qué se parece al comiso? En que también en extinción de dominio el sujeto pierde los bienes. O sea, ¿en qué se parece el comiso con la extinción de dominio? En ambos el sujeto pierde los bienes. En ambos los bienes pasan a poder del Estado. En ambos, el que tenía el dominio, el uso, el poder sobre los bienes ya los deja de tener. En eso se parecen ambas. ¿Pero en qué se diferencian? El comiso es una consecuencia accesoria, se trabaja hasta el final, requiere previa sentencia condenatoria. La extinción de dominio, miren la diferencia, la extinción de dominio no requiere condena previa. ¿Y por qué la extinción de dominio no requiere condena previa? No requiere condena previa porque es un proceso autónomo. Es irrelevante si en el proceso penal se condena o no a la persona. El proceso de extinción de dominio no requiere condena previa, es autónomo. Lo que se tiene que ver acá simplemente es un tema de origen ilícito. Lo que se hace acá es prueba dinámica, carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Prueba el que está en mejores condiciones de probar. Si el que detenta el bien no puede probar su licitud, pierde el bien. Tan fácil como eso. Es un proceso autónomo, no requiere condena previa. Lo que se discute es el origen ilícito del bien, ¿cierto? El que tiene el bien puede demostrar su origen ilícito y si no lo hace, pierde el bien. ¿De acuerdo? Este es un proceso regulado por la ley que estamos comentando hoy día, que es ir derecho contra el bien. Es ir derecho, es ir directo contra el bien. En manos de quien esté. ¿Con qué principio? Con dinero sucio no se genera patrimonio. ¿Qué garantiza acá que no se cometan abusos en la extinción de dominio? La extinción de dominio se tiene que dar respetando el debido proceso.
porque si no habría extinción de dominio debido a proceso, se cometerían seguramente arbitrariedades en algún momento. Así que no requiere condena previa, es un proceso autónomo, es una consecuencia patrimonial, pero siempre se hace ese proceso garantizando el debido proceso. ¿Y qué cosa es hacer un proceso garantizando el debido proceso? Asegurando derecho a contradicción, asegurando derecho a la prueba, asegurando lo más importante que hay que asegurar acá, que es doble instancia, sentencias motivadas, todas las garantías de un debido proceso en un Estado de Derecho. Eso exige. Pero jamás, jamás garantías de libertad, porque la libertad no está en juego acá. Acá está en juego bienes, por lo tanto se le dan garantías de bienes, garantías extrapenales, porque no es una pena la que se va a aplicar. Por lo tanto, acá no se aplica presunción de inocencia, no se aplica favorabilidad, no se aplica indubio pro reo, que son garantías de la libertad. Siguiente. Es un proceso especial. ¿Por qué? Porque tiene procedimiento propio. Es un híbrido, no es civil del todo y tampoco es penal. Tiene alguito de penal, que es la investigación o la indagación inicial, que es con la policía. Por ahí podría tener alguito de penal. Sin embargo, todo el resto del proceso es absolutamente civil. Demanda, contestación de demanda, todos esos traslados. Es un proceso absolutamente civil. El proceso penal no puede invocarse como asunto prejudicial para que proceda o no la acción de extinción. No está regido por las mismas garantías y principios que se encuentra sujeto al proceso penal y la acción penal. Y como no está sujeto a las mismas garantías y principios que se encuentra sujeto al proceso penal, ¿cierto? Se ejerce con solamente las normas del debido proceso, jamás con garantías de la libertad. No se puede, sería un desatino aplicar en este tipo de procesos una garantía como la garantía de la presunción de inocencia o la garantía de el indubio pro reo o la garantía de la carga de la prueba de parte del persecutor, etcétera, etcétera, etcétera. Son garantías penales, son garantías de la libertad que no tienen ninguna aplicación en procesos como este de extinción de dominio. Se ejerce paralelamente al proceso penal. Sí, y no es relevante que en ese proceso penal prescriba, se extinga la acción penal, hay absolución, eso es irrelevante, porque la extinción de dominio tiene vida propia y se desarrolla con absoluta autonomía. Muy bien, es un instrumento acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención de Viena del año 1988. Sin duda, la extinción de dominio hace algo que es fundamental, que es ir contra los bienes. Toda política criminal en el mundo hoy día dice no hay que solamente perseguir personas, sino también hay que perseguir bienes. Lo que busca hacer este proceso de dominio es perseguir, además de personas, bienes. Siguiente. La extinción de dominio se transmite a los herederos. ¿Qué quiere decir que la extinción de dominio se transmite a los herederos? Quiere decir que persigue bienes de procedencia ilícita en cabeza de quien se encuentre, a quien esté. No es responsable el tercero de las actividades ilícitas del ascendiente, de las actividades ilícitas del que le dio el bien, pero que no sea responsable de las actividades ilícitas que realice el que dio el bien, no quiere decir que tenga derecho a permanecer con el bien. No tiene derecho a permanecer con el bien aun cuando no responda por el delito que ha cometido el que le dejó el bien. ¿Por qué? Porque de repente esta persona no se quiere hacer problemas. Si le dice al juez, oye, si esto es dinero sucio y me lo han dado, yo lo devuelvo, no quiero vivir con dinero sucio. ¿Cierto? Siguiente. Es extraterritorial. Se puede intentar con bienes que están en el extranjero, adquiridos por nacionales, un tema de actividades ilícitas, por bienes que se encuentran en territorio nacional. Acá se tiene que trabajar con convenios o tratados internacionales. ¿Para qué? Para asegurar una suerte de rápido trabajo de ubicación de los bienes, porque esto es muy violento. A veces la criminalidad se ha especializado tanto que casi no deja títeres con cabeza en este tipo de temas. Siguiente. Es jurisdiccional. ¿Por qué? Porque solo un juez puede decretar extinción de dominio. Decretar extinción de dominio únicamente le toca al juez, porque es jurisdiccional. La sentencia es declarativa constitutiva. ¿Qué quiere decir que sea la sentencia declarativa constitutiva?
dice que esta sentencia va a ser confluida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí recién se va a ejercer acciones para ejecutar esto. Aun cuando hay quienes sostienen, y con mucha razón, que esto es meramente declarativo, porque le estás quitando algo que nunca tuvo. Así que estás declarando simplemente algo. No es que a partir de ahora no es de él. Nunca lo fue. Tampoco dejan de tener razón. Siguiente. Es real, ¿cierto? Es real. Tiene que ver con bienes concretos, determinados, con bienes inmuebles, con bienes muebles. Es real. Siguiente. Yo les había dicho, y esto hasta el cansancio, la extinción de dominio no es una pena. No es una pena principal, no es una pena accesoria. Simple y sencillamente es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o antijurídicas. Con su aplicación no se va a jamás vulnerar el ne bis in idem. Siguiente. Y lo que se busca es aplicar un principio como el que tenemos en pantalla. ¿Cuál es ese principio? Es el principio de solidaridad probatoria. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos ilustra el principio de solidaridad probatoria? Lo que nos dice es que va a probar el que esté en mejores condiciones. Esto es carga dinámica de la prueba, que viene de convenciones internacionales, ¿cierto? La balanza de probabilidades o de preponderancia de la prueba, ¿no? Normalmente acá se va a usar mucho la prueba por indicios, la prueba circunstancial o la prueba indiciaria. Siguiente. Muy bien. Esa es una norma vigente en el Perú. ¿Qué nos dice esa norma que está vigente en el Perú? Esa norma que está vigente en el Perú nos dice algo muy simple. Nos dice, para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio, corresponde al fiscal ofrecer las pruebas o indicios concurrentes del origen o destino ilícito del bien. Admitir a trámite de la demanda corresponde al requerido, o sea, basta que al fiscal le hayan admitido a trámite su demanda y le hayan corrido traslado al demandado, corresponde al demandado demostrar el origen o destino lícito del bien. Lamentablemente, si ha sido un tema de papel, si ha sido un tema simulado, si no están ubicados los accionistas, etcétera, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque la ley es bien clara, nuestra norma es bien clara, nuestra norma te tiene un concepto literal. ¿Y qué dice de manera literal? Dice, corresponde al requerido demostrar el origen o destino lícito del bien. ¿Ves? Es concreto. O sea, no es que haya esa interpretación, no es que carga la prueba no está clara, no es que no, nada. Literalidad. Corresponde al requerido demostrar el origen o destino lícito del bien. Con lo cual, si los hijitos, si el cuñado, si la hermana, si la amante, si todo el entorno tiene bienes del delincuente que acaba de morir, ¿cierto? Ellos tendrán que demostrar que esos bienes lo adquirieron de forma lícita, porque así se verifica que vienen de la masa hereditaria del causante que está cometido con muchos crímenes, que ese dinero no podrá ser de uso por parte de ellos. Muy bien, siguiente. Obviamente se van a proteger terceros de buena fe. El tercero registral de buena fe. El tercero registral de buena fe, a ese no se le va a tocar, porque ese va a ser el propietario, el poseedor de bienes, que va a garantizar que esa actuación es lícita, ¿cierto? Acá se va a aplicar el principio de ceguera voluntaria. ¿Cómo es este tema de la ceguera voluntaria? Es cuando una persona se niega a conocer. El dolo en materia penal es conocimiento. El dolo es conocimiento. Una cosa es no conocer y otra cosa es negarse a conocer. Que yo no conozca es un error de tipo, a veces. Pero que yo me niegue a conocer, eso equivale al dolo. Porque yo puedo desconocer, por error. Yo creo conocer, pero en realidad no conocía. Sin embargo, ¿qué es negarse a conocer? Cumplir ciertos requisitos. Primero, no quise saber. Segundo, podía haber sabido si me lo proponía. Tercero, me es más cómodo estar sin saber. Cuarto, me negué a saber estando en posibilidades de saber. Y quinto, teniendo la obligación de saber, porque a veces eres obligado a saber. Yo, por ejemplo, por mi cargo en la fiscalía tengo que estar obligado a saber ciertas cosas y las tengo que saber de todas maneras. Siguiente.
Retrospectividad se aplica a todo lo que está vigente. No es que si la ley de extinción de dominio salió en el año 2018, todo lo que ha salido en el 2016, 2015, 2014, 2013 no es de aplicación porque no puede ser retroactiva. Esto no es retroactiva, se llama retrospección. Todo lo que está a la fecha en propiedad de alguien se verifica. Todo se verifica. No es efecto retroactivo, simplemente se hace explícita que el ordenamiento jurídico que dice, desde que se vio la propiedad, esto era lícito. Ahora lo que vamos a hacer es una cosa, va a pasar a poder del Estado. Siguiente. Siguiente, 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 siguiente. Muy bien. Entonces, es retrospectiva, ¿cierto? Aunque no está claro que sea retroactiva, pero sí es retrospectiva. Siguiente. La extinción de dominio no es retroactiva, les dije. Ni retroactiva, es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia. Por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, dado el carácter ilícito de los bienes. Por eso es que es retrospectiva. Siguiente. ¿Es imprescriptible? Sí, es imprescriptible. Un bien, por más que pase el tiempo, no se va a volver lícito. Así pasen 100 años, así pasen 1000, así pasen 500 años, el bien que tiene origen ilícito no se va a volver lícito. No es posible que eso suceda. Siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos a obviar todo eso. Vamos a obviar todo eso. Vamos a ver. A ver, regresamos. Muy bien. ¿Cuál es el objeto del proceso de extinción de dominio? ¿Cuál es el objeto del proceso de extinción de dominio? El objeto del proceso. Siguiente. Primero, el objeto del proceso de extinción de dominio es completamente distinto al objeto del proceso penal. No tienen el mismo objeto. El proceso penal tiene como objeto verificar la comisión de un delito y la vinculación de alguien con el delito y establecer el poder punitivo del Estado, establecer el jus puniendi. El proceso de extinción de dominio no tiene ni por asomo ese fin. ¿De acuerdo? Simplemente lo que pretende el proceso de extinción de dominio es declarar mediante sentencia judicial la pérdida del dominio del poder del bien a favor del Estado. Punto. Si la Fiscalía en ese proceso de extinción de dominio o el juez detectan indicios de delito, los remitirá a la Fiscalía correspondiente. Lo remitirá a la Fiscalía correspondiente. Siguiente. ¿Qué cosa se va a determinar en este proceso? Si existen supuestos que encuadren en las causales de la ley de extinción de dominio. Se va a individualizar los bienes, porque a veces empiezas encontrando un bien o dos o tres, y en el devenir del proceso, con una u otra herramienta de investigación, logras conseguir más bienes. Por lo tanto, eso es lo que se busca, ubicar más bienes. ¿Qué más? Establecer actividades ilícitas, relacionar causalidad. Siguiente. Vamos a ver ahora, siguiente. ¿Cuáles son las diferencias entre una acción penal y una acción de extinción de dominio? Vamos a ver las diferencias entre una acción penal y una acción de extinción de dominio. Anterior. Todos los que me están escuchando que son procesalistas, que saben algo de penal, siguiente, anterior. ¿Regresa? Muy bien. Siguiente. Ahí está. ¿Cuál es la característica de una acción penal? Extinción de dominio no es acción penal, pero vamos a recordar cuáles son las características de una acción penal. Es individual, se aplica el debido proceso penal en general con todas las garantías de libertad. La carga probatoria es del Estado, el Estado tiene que probar lo que el Estado invoca. En la acción penal la carga probatoria la tiene el fiscal, de lo que imputa. Ahí se aplica el debido proceso penal con todas las garantías de libertad. Es una acción individual. Siguiente. En la acción penal se aplica presunción de inocencia, indubio pro reo, derecho de defensa penal. Siguiente. Principio de favorabilidad. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Siguiente. Mientras que una extinción de dominio es una acción real, va contra bienes, no va contra personas. No se respeta garantías de un proceso penal, se respeta el debido proceso a secas.
Existe el principio de solidaridad probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que está plasmado ya en la norma, dice, prueba el que está en mejores condiciones o en mejores probabilidades de probar. Eso es el principio de solidaridad probatoria. Siguiente. Siguiente. Se aplica prueba, retrospectiva. Siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los derechos del requerido? ¿Cuáles son los derechos del requerido? Al requerido se le van a conceder ciertos derechos. Al requerido, ¿quién es el requerido al que le demandan el proceso de extinción de dominio, verdad? Esta ya es siguiente. Miren, vamos a ver todo esto, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis de 5 minutos. ¿Para qué? Para entrar a la parte procesal. Anterior. Muy bien. Vamos a entrar a la parte procesal de extinción de dominio. Entrar a la parte procesal de extinción de dominio, ¿qué implica? Implica ver ya el procedimiento, ver ya todas las cosas más operativas de este tema. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, luego de los 5 minutos que vamos a parar por un tema de estrategias de trabajo que pueden estar agotados y agobiados muchos de ustedes, en los 5 minutos que vamos a parar, ustedes elaboren algún nivel de preguntas que quisieran que yo responda tan pronto nos reintegramos luego de 5 minutos. Muy bien, doctores, regresamos con lo que habíamos prometido, que era la parte procesal en extinción de dominio. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se hace una demanda de extinción? Cuando esa demanda de extinción de dominio se notifica al demandado, el requerido o demandado tiene los siguientes derechos. Primero, acceder al proceso. Esto es, directamente, si gusta lo puede hacer, o también a través de un abogado que es notificado con el acto que arbitra la demanda, y también con las medidas cautelares si se hubieran admitido. Tiene que conocer todos los hechos en forma clara, todos los hechos que se habrían presentado. Puede intervenir presentando pruebas en el resguardo de sus derechos. Siguiente. Puede controvertir todas las pretensiones de la Fiscalía, porque la Fiscalía le va a pretender, le va a plantear, le va a presentar requerimientos para que él pierda el dominio de ciertos bienes. Entonces, respecto de esto, puede controvertir todas las pretensiones interpuestas por la Fiscalía. Si gusta, puede renunciar al debate probatorio y puede optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio. Esto le facilitaría para no tener que estar litigando en sucesivas audiencias con el respectivo costo que esto le puede irradiar, le puede generar en cuanto a honorarios, en cuanto a precios de abogados y todo lo demás. Finalmente, los demás derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y las leyes que, debido a su naturaleza, le resulten aplicables. Siguiente. ¿Cómo se inicia el proceso de extinción de dominio? ¿Cómo se inicia el proceso de extinción de dominio? Primero, va a corresponder al fiscal especializado en extinción de dominio iniciar la indagación. Esta etapa de indagación puede ser de oficio o pedido de parte. El juez, el registrador, el notario, cualquier persona puede informar esto. No solo puede, en algunos casos de sujetos obligados debe informar eso al fiscal. Puede hacerlo el registrador público, el notario público, cualquier persona obligada por ley. ¿Cierto? Puede hacerlo. Desde que toma conocimiento de existencias que pueden constituir, miren, eso es importante, todo lo que pueda constituir objeto del delito, instrumento del delito, efecto o ganancia de actividades ilícitas. Deben informar al plazo de 3 días al fiscal cuando conozcan estos bienes de valor patrimonial que pudieran ser materia de extinción de dominio, con lo cual todos ellos son sujetos obligados que deben informar al fiscal, el procurador público, debe informar el registrador público, el notario público, cualquier persona de esas obligadas por ley en el sistema financiero. De lo contrario, van a incurrir en delito si es que toman conocimiento de la existencia de bienes que constituyan objeto, instrumento, efecto, ganancia del delito y no lo informan. Si no lo informan en el plazo de 3 días de haber conocido y después se verifique que conocieron o no informaron, van a ser procesados penalmente. Siguiente. La Policía Nacional del Perú va a trabajar en la etapa de indagación, la etapa principal
de búsqueda es la etapa de indagación. Luego viene la etapa judicial. En la etapa judicial no interviene la policía. La policía interviene en la etapa de indagación, bajo la dirección del fiscal especializado. La policía indaga, busca, consigue, ¿cierto?, todos los supuestos de extinción de dominio establecidos en el decreto legislativo. Esto lo va a hacer la policía de una manera distinta. Lo va a hacer la policía sin presencia de la defensa. Este es un proceso secreto. La indagación es secreta. Recién se va a enterar el requerido cuando se le va a notificar con la demanda. ¿Qué momento se entera el requerido que le van a iniciar una acción de extinción de dominio? Cuando le demandan. A partir de ahí se entera. Antes de eso, la investigación, la indagación es secreta. Siguiente. ¿No ves que no es un proceso penal? Entonces, esta etapa de extinción de dominio son dos. Una, la etapa de indagación patrimonial, que la dirige el fiscal especializado, de conformidad con las atribuciones asignadas en el decreto legislativo que estamos comentando, y una etapa judicial que se inicia con la emisión de la demanda y el traslado de la demanda al requerido. Siguiente. La prueba en el proceso de extinción de dominio. ¿Cómo se maneja el tema de la prueba en el proceso de extinción de dominio? Siguiente. Se emiten todos los medios de prueba posibles para el esclarecimiento de la verdad procesal, incluyendo pruebas digitales, pruebas mecánicas, métodos especiales de indagación, siempre que no se vulneren, claro, derechos fundamentales, ni se atente contra la dignidad humana. Las partes van a sustentar su posición ofreciendo los medios probatorios que crean conveniente. El fiscal especializado como director de la indagación patrimonial identifica, ubica y aporta los medios de prueba necesarios que sustenten su pretensión. El juez va a decidir la admisión de los medios probatorios mediante auto debidamente motivado y solo pueden excluir los que no sean pertinentes o estén prohibidos por la ley. Muy bien. ¿Qué pasa si el requerido solamente se limita a constar la demanda pero no admite pruebas? Se va a sentenciar con las pruebas ofrecidas por el fiscal. Con eso se va a tener que admitir y se va a tener que sentenciar. Siguiente. ¿Cómo se hace la valoración probatoria en un proceso de extinción de dominio? La valoración probatoria en un proceso de extinción de dominio es de acuerdo con la sana crítica, la crítica razonada, la motivación. El juez va a expedir sentencia motivando la cuestión controvertida, declarando la valoración que le da a cada una de las pruebas aportadas. Tiene que pronunciarse respecto a todas las pruebas aportadas en este proceso de extinción de dominio. Siguiente. ¿Se va a excluir la prueba? También sí, acá, claro que sí. Hay exclusión probatoria en el proceso de extinción de dominio. Se excluye la prueba ilícita, la que se ha obtenido con afectación o violación al contenido esencial de los derechos fundamentales, debidamente identificados y sustentados. Obviamente, la prueba ilícita se va a excluir. La prueba ilícita tampoco se puede usar en un proceso de extinción de dominio. Siguiente. Ahora hablemos de la prueba trasladada. Las pruebas practicadas en los procesos penales, civiles, procedimientos administrativos o de cualquier otra naturaleza se van a trasladar al proceso de extinción de dominio siempre que cumplan con los requisitos de validez exigidos por la normatividad propia de cada proceso o procedimiento y van a ser valoradas en conjunto con los demás medios de prueba de acuerdo con las reglas de la crítica razonada. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proceso de extinción de dominio en el proceso de extinción de dominio se van a presentar también situaciones, supuestos de prueba trasladada. Esas pruebas lícitas, esas pruebas bien practicadas, esas pruebas bien elaboradas, esas pruebas lícitas obtenidas en otro proceso judicial, se van a trasladar a este proceso y se van a valorar de manera asertiva, de manera razonada, teniendo en cuenta, claro está, los principios de publicidad y concentración y contradicción, finalmente. Siguiente. Esta es la parte donde me voy a detener un momentito más. Las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio. Las medidas de coerción en el proceso de extinción de dominio. Las medidas cautelares en este nivel de procesos. Sobre eso vamos a hablar unos minutos. Adelante, siguiente. Antes. Muy bien. En la etapa de indagación, el fiscal especializado
puede ejecutar por motivos de urgencia ciertas medidas cautelares. Por ejemplo, puede ejecutar órdenes como órdenes de inmovilización. ¿Qué quiere decir eso? Que se disponga, que no se muevan ciertos bienes. Órdenes de inmovilización. Se pueden disponer órdenes de inhibición para que no se venda, para que no se transfiera la propiedad, órdenes de inhibición o también inscripción sobre cualquiera de los bienes. Toda medida cautelar que haya ejecutado el fiscal especializado debe ser confirmada o rechazada por el juez dentro de las 24 horas de ejecutada. Este fiscal está autorizado para realizar ciertas órdenes de inmovilización, de incautación, de inhibición e inscripción. ¿Pero con qué peculiaridad? Con una peculiaridad muy importante, y esta peculiaridad es que esa decisión se va a confirmar por el juez o se va a rechazar dentro de las 24 horas de ejecutada. Ese es el margen que la norma le da para confirmar, rechazar esas medidas de coerción, esas medidas cautelares otorgadas. Siguiente. Muy bien, vamos a ir acá una por una. Cuando se trata de bienes inscribibles, porque pueden haber bienes inscribibles, el registrador público va a inscribir la medida cautelar ordenada por el juez bajo responsabilidad, sin perjuicio de asignación o utilización inmediata de los mismos. Va a recurrir a mecanismos jurídicos pertinentes en caso se encuentren ocupados los bienes. Vamos, cuando los bienes no son inscribibles, pasan inmediatamente a la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados por ONAVI. Obviamente hay un gran problema acá, y acá sí yo voy a ser bastante crítico, de un tiempo a esta parte, la casi totalidad de bienes que se han afectado con una medida cautelar han sido respecto de bienes inscribibles. Por alguna razón no existe cultura de hacer medidas de coerción, no existe cultura de dictar medidas cautelares respecto de bienes no inscribibles. Hay bienes no inscribibles que pueden ser afectados, hay bienes no inscribibles que pueden ser materia de extinción de dominio, pero no tenemos la cultura de realizar medidas de coerción respecto de estos bienes. Entonces, esos bienes no inscribibles que se pueden afectar, esos bienes no inscribibles que pueden pasar inmediatamente a PRONAVI, en ocasiones esos bienes no se tocan. ¿Por qué? Porque no existe la cultura de afectar, no existe la cultura de ir contra bienes que no estén inscritos, cuando es posible hacer esto según el texto expreso y claro de esta ley. El texto expreso de esta ley establece que se pueden afectar también bienes no inscribibles. Finalmente, respecto a medidas de coerción, se van a ejecutar siempre antes de poner en conocimiento al requerido. El requerido se va a enterar cuando ya la medida se usó, cuando ya la medida se ejecutó, cuando ya la medida se realizó. Y estas medidas cautelares se van a mantener hasta que no se resuelva definitivamente el proceso de extinción de dominio. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver el tema de la cooperación de entidades y funcionarios públicos. Todas las entidades, organismos e instituciones del Estado, así como sus funcionarios o servidores y representantes, deben brindar apoyo al fiscal. ¿Brindar apoyo al fiscal? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Brindar apoyo al fiscal para que el fiscal pueda cumplir sus objetivos. Por lo tanto, debe remitir información actualizada, documentación requerida por escrito, utilizando cualquier medio que se pueda prestar a las circunstancias del momento. Pero esa es una obligación que tienen todas las entidades del Estado. Todos los funcionarios, todos los servidores, todos los representantes deben brindar el apoyo que solicita el fiscal. Para tal fin deben remitir de manera oportuna toda la información o documentación requerida por escrito utilizando cualquier medio electrónico. Siguiente. Muy bien. Los servidores, funcionarios públicos, todos, sin excepción, todo servidor o funcionario público, todo servidor o funcionario público, sin excepción, ¿qué tienen que hacer? Si es que en el marco del ejercicio de su cargo
o de sus funciones específicas conozcan bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio, deben informar inmediatamente al Ministerio Público. Miren, esto alcanza a todos. Todos sabemos que funcionarios son los que tienen poder de decisión. Funcionarios son los que tienen algún nivel de autoridad. Sin embargo, todo funcionario, y además los servidores, que si bien no tienen autoridad, si bien no tienen poder mayor en la administración pública, pero basta con ser servidor o basta con ser funcionario, tienen la obligación de informar cualquier supuesto que conozcan, cualquier supuesto que entiendan de bienes, materia de extinción de dominio. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público adopte las acciones en su momento. Esta inacción, este incumplimiento de los funcionarios va a ser una falta disciplinaria que será sancionada administrativamente de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente a que hubiera lugar, porque ya ustedes saben que el Tribunal Constitucional ha dicho que se puede aplicar sanción administrativa, sanción civil y sanción penal simultáneamente sobre la misma situación. ¿Cierto? Siguiente. Los particulares. Toda persona natural o jurídica está obligada a atender de manera inmediata y detallada los requerimientos formulados por el fiscal especializado en extinción de dominio. Las personas naturales o jurídicas que en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales conozcan o tengan acceso a esta información, también deben informar a la Fiscalía Especializada en estos casos. Es obvio que a fin de salvaguardar la integridad física, la integridad mental de las personas que colaboran, se va a reservar la identidad de todo aquel que proporcione información. Y además, en este caso, se les puede incluso otorgar medidas de protección. El Ministerio Público va a emitir las disposiciones reglamentarias que sobre el particular se pueden aplicar. Muy bien. Si es que la información proporcionada es falsa, tendenciosa o se presenta con ocasión de afectar, ¿cierto? Se van a dar responsabilidades civiles, penales y administrativas. Siguiente. Muy bien. Como todos saben, el crimen se ha transnacionalizado, se ha internacionalizado, se ha globalizado. El crimen ya no es un crimen regional, ya no es un crimen únicamente que se mueve en cierto territorio. La criminalidad ya hoy día traspasa fronteras. Entonces, cuando hay un crimen que ha traspasado fronteras, cuando hay un crimen que tiene esos ribetes, que tiene esas características, cuando hay un crimen con esa situación, se tiene que perseguir ese crimen con una activa cooperación internacional. Esto es, haciendo convenios internacionales de cooperación mutua con cualquier Estado al que le interese luchar contra este fenómeno. Y hoy día, debo decirles que la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional de las Naciones Unidas, sancionan más bien a cualquier Estado que no dé facilidades, sancionan a cualquier Estado que no luche contra el lavado de activos, sancionan a cualquier Estado que no luche contra la persecución y extinción de dominio o comiso de los bienes maculados. Todo es colaboración internacional, porque no es un secreto que a veces dinero sucio obtenido en el Perú, dinero sucio construido en el Perú, se saca al extranjero. Entonces eso es materia de decomiso esté donde esté, pero para ello, ya sea extinción de dominio o comiso, se tiene que realizar con cooperación internacional. ¿Para qué? Para hacer el decomiso, localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio, es el caso de todos estos bienes que se encuentran en el extranjero. El Estado trabaja con puro convenio de cooperación, trabaja con puro acuerdo bilateral o multilateral para que esto sea efectivo y se pueda lograr los resultados mencionados, los resultados pactados. Siguiente. Para el cumplimiento de los fines del proceso de dominio, el Ministerio Público va a ir a la concurrencia, va a estar en todo lo que es la cooperación internacional, de acuerdo con procedimientos establecidos en convenios, tratados o acuerdos suscritos y ratificados. Esto es algo absolutamente obligatorio. No es una facultad. El Ministerio Público debe dirigir desde su Oficina de Cooperación Internacional todo este tipo de tratados, todo este tipo de acuerdos
¿Para qué? Para que se pueda plasmar esta cooperación internacional, porque si esto no se da, no se va a poder luchar asertivamente, acertadamente, eficazmente, eficientemente contra este fenómeno de los dineros sucios, los efectos, ganancias del delito. Siguiente. Esta cooperación se va a requerir de forma directa, se va a requerir con información de autoridades del Estado en donde se encuentren los bienes. Se tiene que pedir esa información y en caso de ser necesario, el fiscal se tiene que trasladar al lugar para hacer las investigaciones correspondientes. Todo, como todos sabemos, es con autorización consular, con verificación consular. Respecto a todas las facultades que se tiene que tener en este caso, tiene que ser con visado consular para que tenga algún nivel de valor probatorio en el proceso. ¿Entiende? Muy bien. Vamos a meternos ahora a lo que es el PRONAVI. ¿Qué es el PRONAVI? El PRONAVI es quien se encarga de los bienes incautados, según el decreto legislativo 13103. PRONAVI, siguiente, Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, va a asumir la administración de todos los bienes incautados, todos los bienes que han sido materia de medida cautelar, todos los bienes que han sido materia de sentencia y se emitan al marco del decreto legislativo 363, se van a administrar por CONAVI. CONAVI, va a administrar todo esto y va a extender su poder a todos los bienes ubicados a nivel nacional, incluyendo bienes repatriados, a todos los bienes. CONAVI, para esos efectos, va a disponer siempre lo pertinente. Siguiente. ¿Qué puede hacer la dirección de PRONAVI, este Programa Nacional de Bienes Incautados? ¿Qué puede hacer? Administrar los bienes. ¿Qué puede hacer? Administrarlos a nivel de todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que estos bienes puedan ser utilizados, de ser el caso, puedan ser adjudicados, de ser el caso, porque son bienes que se sospecha que podrían tener un gran valor económico. Siguiente. El PRONAVI, con autorización del juez, todo lo que es decomisado, va a sacar a hacer una valoración o tasación y se va a proceder a subasta pública. Algunos vehículos siniestrados se pueden dar de baja definitiva, pero todos los bienes que son susceptibles de venderse, se va a realizar el trámite y se va a hacer el correspondiente trámite para los efectos de las subastas públicas que esos bienes tienen que tener. Pero para eso, ¿qué se necesita? Como ya les he dicho, que el bien ya esté materia de sentencia. No se puede subastar un bien que está todavía con orden cautelar, con una incautación que es provisional. Siguiente. Muy bien. Las disposiciones contenidas en el decreto legislativo se van a interpretar de forma armónica con todo el ordenamiento jurídico, siempre que no sea compatible con su naturaleza, y van a prevalecer sobre los contenidos en cualquier otra ley. Dice, todo lo que es, esta es la parte que debemos tener en cuenta, todo lo que es proceso de acción de dominio se sujeta supletoriamente a los principios del Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y demás normas. Obviamente, respecto al proceso penal se va a supeditar a todo lo que es indagación preliminar y a todo lo que es demanda, contestación, cierta sentencia, se va a supeditar a todo lo que diga el Código Procesal Civil y demás normas pertinentes, siempre que no se opongan a la naturaleza y fines del decreto legislativo. Siguiente. Con eso habríamos terminado la parte teórica. Y ahora quiero verificar si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Quiero verificar si hay preguntas de mis participantes. Sí, tengo una pregunta, doctor. Buenas noches. A ver. ¿Escucha? Sí, pero denme un momentito para que te pongan también y para poderlos ver, para poderlos visualizar a todos y poder ya, este es un momento que yo guardo siempre para el final, es el momento donde nos podemos mirar, donde nos podemos juntar para poder cambiar puntos de vista. Esa es la parte que viene, doctor, que es la parte del coloquio. Yo les dije que iba a haber una parte teórica y ahora sí viene la parte del coloquio. Muchas gracias, doctor, por su participación. Se agradece. Un placer, doctor Almanza, escucharlo. Verdaderamente es un
Un verdadero placer. Soy el abogado Luis Yunis y mi pregunta va sobre el comiso de bienes relacionados con el delito en la legislación penal peruana. Si bien es cierto que la regulación penal peruana recoge el decomiso sustantivo, o sea, que recae sobre los bienes que sustituyen a los efectos o ganancias que proceden directamente del delito, sin embargo, ¿no considera usted, por el contrario, que el decomiso ampliado, o sea, aquel que recae sobre el patrimonio de las organizaciones criminales o terroristas o de autores de delitos sensibles, como el cohecho en cualquiera de sus formas, debería estar reconocido en el Código Penal como una forma especial del decomiso, lo cual no ocurre? Por lo tanto, quisiera conocer su apreciación y obviamente conocer también cuál es la naturaleza jurídica que le corresponde al decomiso. Muchas gracias y un verdadero placer escucharlo, doctor Almanza. Listo, doctor. Muchas gracias. El placer es mío de estar con ustedes, con personas que tienen un nivel tan elevado como el que usted demuestra en este momento. Bien, doctor. Primero, en el Perú nosotros regulamos el comiso a través del artículo 102 del Código Penal. El artículo 102 del Código Penal nos dice que procede el comiso respecto de instrumentos del delito. Entonces, vamos a tratar de graficar acá. El comiso va a proceder. Voy a borrar esto para poder explicar un poquito sobre qué cosa procede el comiso en el Perú. Para hacerle todo un pantallazo sobre cómo es nuestra figura del comiso. Sí, seguro. Muy bien. A ver, nosotros tenemos instrumentos del delito. Instrumentos del delito. Cuando tenemos instrumentos del delito, en casos grandes, estamos hablando de maquinaria pesada muchas veces, que se usa para minería ilegal. Estamos hablando de maquinaria que se usa para tráfico de drogas, ¿cierto? Y estamos hablando también de instrumentos pequeños como, por ejemplo, armas, cuchillos, pistolas, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento que nuestro artículo 102 le da a los instrumentos del delito? El artículo 102 a los instrumentos del delito dice, procede el comiso, ¿cierto? Cuando un instrumento sea usado para cometer un delito, aunque pertenezca a terceros, siempre que estos terceros hayan conocido. El tercero tiene que haber conocido, tiene que conocer que se le está dando un destino ilícito al bien. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, el bien puede tener un origen lícito. O sea, el bien ha podido ser adquirido, por ejemplo, un vehículo, por ejemplo, una maquinaria pesada, ha podido ser adquirido de manera lícita. De repente estos bienes son de origen lícito. ¿Pero por qué van a ser materia de comiso si se han adquirido de manera lícita? Porque habiéndose adquirido de manera lícita, se han usado para cometer delitos. Entonces, como hemos mostrado al inicio de esta sesión, el Código Civil 923, la Constitución, artículo 70, que nos dicen que los bienes se pierden ¿cuándo? Cuando no se usan dentro de los límites de la ley. No se usan dentro del orden público. No se usan para efectos de generar el bien común. Si esos bienes no se usan así y por el contrario se prestan como instrumentos del delito, se pierden. Por lo tanto, lo primero que se va a comisar en el Perú van a ser instrumentos del delito. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengan un origen ilícito, se van a comisar. ¿Por qué? Porque se les ha dado un uso ilícito. Ese uso ilícito va a generar que se pierdan. ¿Por qué? Porque no se han usado en armonía con el bien común, no se han usado en armonía con
los límites de la propiedad, por lo tanto, se van a perder. El artículo 103 pone una excepción en la que no se pueden perder, pero la regla es que se pierdan los instrumentos. Así pertenezcan a terceros. Claro, salvo que el tercero desconozca que su bien lo estaban destinando para fines ilícitos, ¿no? Por ejemplo, se adquiere ciertas herramientas para extracción de mineral, pero se dedican a la minería ilegal. Pero de pronto la empresa que alquiló esas maquinarias no conocía que le estaban dedicando actividades ilícitas. Le habían sorprendido diciéndole que estaban haciendo un uso legal o lícito del mismo. Entonces, primero, los instrumentos del delito. Segundo, lo segundo que se va a comisar, además de instrumentos del delito, va a ser el objeto del delito. ¿Qué es el objeto del delito? Es sobre lo que recae el delito. Acá estamos hablando seguramente de drogas, estamos hablando de mercadería, por ejemplo, en el tema del contrabando, ¿cierto? Sobre lo que va a recaer el delito. Es lo segundo que se va a comisar, el objeto del delito. Luego, se va a comisar los efectos, el producto. ¿Y esto qué cosa es? Esto podría ser el dinero, esto podrían ser los bienes que se han adquirido con delito. Los efectos o productos, dinero, bienes que se han adquirido con delito. También va a ser materia de comiso. Y por último, va a ser materia de comiso la ganancia del delito. ¿Y qué es la ganancia del delito? El fruto que da el efecto. Por ejemplo, si este dinero lo ponen al banco, la ganancia será los intereses. Si este bien lo rentan, la ganancia será el monto del alquiler. ¿Por qué? Porque los bienes que son efectos producto del delito no le pueden dar una ganancia lícita jamás al que lo comete. Porque sería un absurdo darle una ganancia lícita proveniente de algo que tiene un origen ilícito. Entonces, todo lo que se construye, todo lo que se edifica, ¿cierto?, va a ser materia de comiso. Ahora, nuestra legislación habla de dos cosas. Nuestra legislación habla de el comiso impropio. ¿Cuándo estamos hablando del comiso impropio? Estamos hablando del comiso impropio cuando se escondió, se gastó, se enajenó los bienes, efectos, ganancias del delito. Entonces, ¿qué hace el comiso impropio? Respecto de estos bienes, efectos o ganancias del delito que se escondieron, se desaparecieron, se gastaron, se sustituye eso que no se pudo comisar, se sustituye con bienes lícitos. Se sustituye con bienes lícitos. ¿De quién? Del procesado. Ya que tú has desaparecido los bienes ilícitos, ya que tú has desaparecido el dinero maculado que tenías, voy a tener que chocar en ese mismo monto con tu bien que tienes, que es herencia de tus padres y que es lícito. En reemplazo de lo que no te pude quitar. Eso se llama el comiso impropio. Muy bien. Pero todo esto está pensado en bienes, como usted muy bien lo dice, está pensado en bienes de pequeña escala. Pero cuando estamos hablando de materia de crimen organizado, ahí estamos hablando de grandes empresas. Ahí estamos hablando de personas jurídicas. Entonces, con el tratamiento de personas jurídicas, no se ha avanzado mucho en este país. Porque si bien es cierto, tenemos una ley que es la 30.424, que regula una responsabilidad administrativa de personas jurídicas, creo que no se le ha puesto el acento
en que a veces una persona jurídica puede valer mucho dinero. Y si esa persona jurídica ha sido usada para cometer delitos, esta persona jurídica debería ser pasible no solamente de una consecuencia accesoria, como lo regula nuestro Código Penal en el artículo 105, sino esta persona jurídica debería ser más bien pasible, no solo de una consecuencia accesoria que puede ir pues desde su cierre temporal, clausura, hasta su disolución y liquidación, sino esta persona jurídica debería ser tomada como un valor. Porque todos sabemos que una persona jurídica a veces es un bien preciado que tiene una organización criminal. No quiero mencionar nombres, aunque lo tengo en la punta de la lengua, varios nombres, ¿cierto? Que pueden valer mucho dinero, pero en eso realmente se ha avanzado muy poco. ¿De acuerdo? Se ha avanzado muy poco. Es lamentable decírselo, pero es lo que hay con total sinceridad, doctor. Muchas gracias, doctor. Como siempre, clarísimo usted. Muchas gracias, doctor, por su pregunta y por haber hecho que toquemos algunos aspectos que, bueno, con pena les digo pues que no hemos avanzado como deberíamos haber avanzado en todo este tema de las personas jurídicas. Existe todavía una persecución en pañales sobre este tema. Se han hecho esfuerzos de hacer una responsabilidad autónoma, una responsabilidad administrativa, ¿cierto?, que tiene tinte penal, claro, ¿no? Responsabilidad administrativa autónoma que tiene tinte penal. Se le llama responsabilidad administrativa porque al parecer pues no se ha querido tener problemas al llamarle responsabilidad penal, aunque tiene todos los ingredientes, ¿no? Se dice que hay un fraude de etiquetas ahí y todo eso, pero estas personas jurídicas, que son las que usan la criminalidad organizada, de un tiempo a esta parte, estamos hablando pues de empresas criminales bastante sostenidas, bastante sólidas, que el día que se tome en serio y se hagan otro tipo de medidas, sería tan fácil como copiar lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Respecto a las personas jurídicas, ¿cierto? Para tener un control y una situación mucho más efectiva en cuanto a la persecución criminal, porque a veces nos estamos entreteniendo pues con temas de menor valor, sin duda. Muy bien, gracias, doctor. El doctor Rafael Jiménez Oblitas pregunta si la naturaleza de acción de dominio es... Si la naturaleza de la acción de dominio es el comienzo de bienes de naturaleza ilícita, entendemos por ilícito en principio de legalidad aquella conducta escrita en el Código Penal como delito o tipicidad. Entonces, ¿de qué forma tendría que determinarse bien ha sido adquirido de manera ilícita? Muy bien. Gracias por su pregunta, doctor Rafael Jiménez Oblitas. El origen ilícito no tiene que probarse de manera acabada que ha sido materia de un delito que ha sido condenado. Hay indicios con los cuales se tiene que verificar ese origen ilícito. ¿Y cuáles son los indicios? Miren, por ejemplo, en algún momento me pidieron ser el representante del Ministerio Público en un plenario que se hizo sobre el lavado de activos con ocasión de una sentencia, que era la 92 del 2017, una casación de Arequipa, el Mariano Melgar, me acuerdo mucho, que se decía que había que probar en el lavado de activos el delito fuente, porque si no se probaba el delito fuente, se iba a generar una situación pues de atipicidad en el delito de lavado de activos, porque se decía que el delito fuente era un elemento del delito, un elemento normativo del delito, el delito fuente, y que había que probarlo, porque si no se probaba el delito fuente no había lavado de activos. Entonces, que esa era la forma de entender el origen ilícito. Entonces, cuando me invitaron a dar la posición de la Fiscalía, le voy a contar lo que yo dije en ese momento. Yo lo que dije es, una cosa es delito fuente y otra cosa es origen ilícito. El delito fuente, si yo lo conozco, si el delito fuente yo lo sé, espectacular, tanto mejor. Si sé el delito fuente, espectacular, tanto mejor, si sé el delito fuente. Pero si no sé el delito fuente, y si no está condenado el delito fuente, también puede haber lavado de activos y también puede haber extinción de dominio. ¿Cómo? Con indicios. Y me permití ponerles un ejemplo. Yo dije, si la Fiscalía logra tener una condena con delito fuente y una ruta del dinero hacia el acto de lavado, espectacular, cuanto mejor. Si se puede lograr eso un día, espectacular. Pero si no se puede lograr eso, si no se puede lograr un delito fuente,
por lo menos hay que apuntar a un origen ilícito. ¿Y cómo es un origen ilícito? ¿Cómo es un origen ilícito? Simple. Puse un ejemplo. Yo dije, si se me acerca una persona en la vía pública, en horas de la noche, en una zona roja de Lima, yo estoy transitando con mi vehículo por ahí y se me acerca en la zona roja y me dice, señor, le vendo este celular. Yo veo, es un Galaxy de última generación, y le digo, ¿qué número tiene? Y me dice, no sé. ¿Su cargador? Tampoco. ¿Su caja? Menos. ¿Factura? Tampoco. Pero te lo vendo, 100 manguitos. Es un teléfono que vale como 3.000 soles. Y me dice 100 manguitos. 100 luquitas, 100 soles. El tipo no sabe ni el número del teléfono. ¿Cierto? Y tiene premura por vendérmelo. La pregunta es, con esos indicios, ¿qué cosa puedo pensar yo respecto a este teléfono celular? Si además identifico a esta persona que me lo está vendiendo y tiene antecedentes penales por delito contra el patrimonio. Lo primero que puedo pensar es que si el señor tiene antecedentes penales por delito contra el patrimonio, además ese señor me lo está vendiendo a un precio vil. Ese señor me lo está vendiendo sin ningún accesorio y sin factura y sin boleta. Lo que tengo que pensar es que ese bien tiene origen ilícito. ¿Cierto? Pero distinto es delito fuente. Distinto es delito fuente circunstanciado. Yo jamás voy a saber a quién se lo robó, cómo, cuándo, a qué hora, dónde, con qué circunstancias, usando qué arma. Eso no lo voy a poder saber jamás. Pero me queda claro una cosa, que es de bajada, que es de bajada, que es de origen ilícito. Así se ve origen ilícito, con prueba indiciaria. De lo contrario tendríamos que ver, pues, una condena por delito doloso. Y a partir de ahí empezar a entender. Pero para que eso pase es bien relativo, doctora. Normalmente eso no se hace. El origen ilícito se tiene que probar siempre con prueba por indicios. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿De pronto alguien por ahí? Sí, doctor, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, pero un poquito más de audio. ¿Ahora me escucha, doctor? A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, bueno, un comentario y una pregunta, ¿no? En principio, entiendo que este proceso especial de extinción de dominio, conforme usted lo ha señalado, lo que busca es que los bienes adquiridos ilícitamente pierdan, ¿no? Los propietarios, o en todo caso, los que se presumen propietarios pierdan ese dominio. En concreto es eso. El tema está en que, ¿no cree usted que un factor preponderante en nuestro país, sobre todo, considerando que tenemos una economía informal y también del manejo de bienes de forma informal, no cree que eso va a ser un factor importante que se debe tomar en cuenta, considerando que la gente maneja de forma informal incluso su patrimonio en todo el país, ¿no? A diferencia de otros países de repente que manejan, que son más formales en el manejo de sus bienes. En todo caso, bajo ese contexto, ¿no cree que todo el mundo sería sospechoso de extinción de dominio, doctor? No. Y le digo por qué no. Porque como le explicaba el doctor hace un momento, para condenar a una persona, no es la palabra condena, para sentenciar a una persona extinción de dominio y quitarle el bien, no basta un desbalance patrimonial. No basta que no me pueda acreditar el origen ilícito del bien. Eso no alcanza. Si a una persona solamente le puedes demostrar que no tiene cómo justificar el bien, no va a cometer en el Perú por lo menos ningún delito. Porque en el Perú no está previsto un delito que hay en Colombia, que hay en otros países, que se llama delito de enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Cierto? Ese delito que hay en otros países, llamado enriquecimiento ilícito de particulares, en el Perú no hay. Con lo cual, si a un ser humano en el Perú, si a una persona en el Perú se le encuentra con bienes, ¿me entiende? Que no lo puede justificar, no es delito. Claro, es delito si es que es funcionario público, porque si es funcionario público va a cometer enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ¿verdad? Pero si es particular no hay delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Lo que sí
doctor, va a haber un desbalance patrimonial. Pero ese desbalance patrimonial lo único que va a implicar, ¿qué cosa es? Que no pueda justificar sus bienes ilícitos. Pero para que se declare fundada una demanda de extinción de dominio, hace falta indicios que vinculen con actividad criminal. No digo prueba concreta de delito, no digo sentencia que lo vincule con un delito, pero sí digo indicios que lo vinculen con actividad criminal. Si eso no hay, a mí no se me ocurre que lo puedan despojar de sus bienes al rey de la papa, al rey de la yuca, a gente que simplemente es informal. ¿Por qué? Porque a ellos no les voy a vincular con actividades ilícitas, no voy a poder hacerlo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que usted tiene como preocupación es una preocupación que ciertas mafias en el Perú, de personas precisamente que tienen pues bienes provenientes del narcotráfico, que vienen teniendo bienes de corrupción, que tienen bienes que en este país hacen que haya gente muy poderosa, ¿cierto? Cuando salió la ley de extinción de dominio, lo que hacen es generar terror en la población diciéndole a los informales que les van a quitar su plata. Y hasta hoy día no he visto un solo caso de un informal al que le hayan quitado su plata. ¿Por qué? Porque todos los casos que hasta este momento se han demandado de extinción de dominio es porque hay proceso pendiente por narcotráfico, porque hay proceso pendiente por corrupción, ¿cierto? Entonces, con esos procesos pendientes, ¿qué se vincula? A actividades criminales, a nivel de indicios. ¿Eso sumado a qué? Eso sumado a que no pueden justificar los bienes, ¿qué le haría pensar a usted, doctor? A ver, le voy a poner un ejemplo. Cierto ser humano, ¿cierto? Cierto ser humano tenía 10 procesos por corrupción. ¿De acuerdo? ¿Y sabe por qué no lo condenaron en ninguno? Porque se murió. ¿Se entiende? Pregunto, ¿el hecho de que se muera, sus bienes se volvieron lícitos? Pero no se lo pudieron probar en el proceso penal, no fue condenado en ninguno. Sin embargo, sus hijos no tendrían que disfrutar esos bienes. ¿Por qué? Porque no podrían probar que lo han adquirido de manera lícita. Y la fiscalía sí podría decir que esos bienes tienen indicios de que pudieron haber provenido de ¿qué? De delito. ¿Cierto? Muy bien. Entonces siempre es bueno que usted escuche las dos posiciones. Una es la posición de un abogado defensor de narcotraficantes, que se respeta. No estoy diciendo que sea abogado defensor de narcotraficantes, sino de casos de narcotráfico, para no ofender al colega. ¿De acuerdo? Entonces, cuando en un foro mi colega me dice, Almanza, ¿tú piensas como fiscal? Seguro, le digo yo. Pero tú también piensas como abogado defensor de casos de narcotráfico y de corrupción. Así que cada uno jala el agua para su molino, ¿verdad? Pero usted que no es ni fiscal, ni abogado de casos de narcotráfico y corrupción, sacará una línea media y será un criterio, ¿verdad? Pero siempre escuchando las dos posiciones. La posición de la fiscalía, que yo pretendo transmitir hoy día, y la posición de la defensa, que se la darán a sus abogados. Entonces, usted sacará su justa línea buscando su propio criterio, ¿verdad? Pero siempre es bueno escuchar las dos posiciones. Porque ya de verdad que a mí me da cólera que le meten pánico y le meten terror a la población, diciéndole que esta ley va a hacer que en el Perú, donde la economía es informal, la gente pobre o la gente que no tiene sus bienes en orden, los pierda. Y eso es absolutamente falso. Yo no conozco un solo caso de extinción de dominio que ha habido en estos 2 años que está vigente esta norma. No conozco un solo caso que ha habido en el Perú donde ha ido con un informal que no tiene procesos penales en trámite. No se me ocurre. No he visto ninguno. Eso es solamente proveniente de charlas de abogados de casos de narcotráfico y de corrupción, que buscan que esta ley se caiga, ¿para qué? Para que sus clientes no pierdan sus bienes, pues. Y ellos tampoco los honorarios. Perdónenme la dureza de la respuesta, doctor, pero creo que hay que ser radical en los puntos de vista. ¿Para qué? Para que la gente que escucha, que no es de uno ni otro lado, ni es de la persecución, ni es de la defensa de sus casos, encuentre un punto medio, pues no. ¿Cierto? Sí, doctor, comparto lo que usted menciona totalmente, ¿no? Pero también hay que entender que nuestro sistema muchas veces ofrece espacios grises en el cual se puede prestar para el abuso del derecho, justamente, ¿no? Mi pregunta iba más por ese lado que Sin por el duda. tema.
Sin duda. del tema, ¿no? Entonces, sin duda. Esa era mi preocupación, ¿no? Porque esas zonas grises, como por ejemplo, ¿no? Si hablamos en este proceso de extinción de dominio que se aplica o se podría aplicar supletoriamente las reglas o las normas del Código Procesal Civil o del Código Civil, tenemos que entender que el Código Civil también regula ciertas formas de adquisición de la propiedad. Y una de esas, por ejemplo, es a través de la sucesión. Y si esa sucesión proviene de repente de años, ¿no? Hablamos de una persona que se ha dedicado a temas ilícitos durante muchos años, del cual, por ejemplo, sus hijos no saben absolutamente nada, ¿no es cierto? Y durante todos esos años, de repente, se han generado ciertos patrimonios, fruto también de esos mismos bienes ilícitos, y estos al final, cuando mueren, son transmitidos a través de la sucesión a sus hijos, que lo adquieren de buena fe, porque ellos no sabían de dónde viene. En esos espacios, por ejemplo, cómo podríamos manejar estos temas, ¿no? A eso voy. Clarísimo, clarísimo, y gracias por su pregunta, clarísimo, excelente su pregunta, doctor, clarísimo. Mire, solo le puedo decir una cosa. Mira, nadie le va a tocar un pelo al heredero por lo delincuente que ha podido ser su padre. ¿Se entiende? Porque no tiene nada que ver con la delincuencia del padre. ¿Cierto? Nadie lo va a hacer. Sin embargo, ese muchacho no tiene derecho a usar bienes ilícitos. No tiene derecho a disfrutar de bienes sucios. ¿Por qué? Porque la muerte de su padre no convierte en limpio lo sucio. Nadie le va a meter preso a él, porque el delito no se hereda. Nadie le va a cuestionar penalmente, pero no tiene derecho a usar un centavo, dinero robado o dinero procedente de narcotráfico, minería ilegal o cualquier delito como trata, sicariato o secuestro. No lo puede hacer. No es posible que lo haga. No sería justo. ¿De acuerdo? Lo que sí les digo es, nadie le va a vincular a él con algún delito, pero no tiene derecho a tener un solo centavo de ese dinero. ¿Se entiende? Porque lo contrario, ¿sabes qué significaría? Incentivar la comisión de delitos, pues. No será para ti porque te matarán, no será para ti porque te irás preso, pero será para los tuyos. Y esa no es la idea en una sociedad, ¿o sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas es las que debemos empezar a entender. Muchas gracias, doctor, por su pregunta, y de verdad que me siento feliz de haber estado con ustedes esta noche porque las preguntas han sido muy, muy inteligentes, han sido muy, muy elaboradas y me han permitido explicar muchas cosas más. Debo terminar diciendo mi gran preocupación por todo lo que está pasando en este país en este momento. Es horrible lo que uno se está enterando en este momento en las noticias y, bueno, haciendo votos para que las cosas mejoren en nuestro país y volvamos a estar en el lugar que siempre hemos querido estar. Gracias por su participación, gracias a todos y gracias a la escuela también por esta gentil invitación. Usted, doctor, muchas gracias. Excelente como siempre. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Doctor Almanza, muchas gracias. Gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, doctor.